En esta noche vamos a reflexionar el capítulo número 15 del libro del Éxodo. De los 40 libros o de los 40 capítulos que hace parte el Éxodo, ya hoy completaríamos 15 capítulos. En esta noche quiero mandar un saludo especial a todos aquellos que siempre se conectan para ver este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Queremos darle gracias a todos los que ven este video en vivo y mando saludos a todos los hermanos y hermanas que nos ven cada viernes. Gracias por escuchar y por depositar en nosotros ese voto de confianza. También quiero mandar un saludo especial a todas las personas que ven este video por nuestro canal de YouTube. En muchos países, como por ejemplo en Ecuador, tenemos una hermana que siempre nos sigue y nos manda saludos. En República Dominicana, Argentina, Uruguay, en Estados Unidos también tenemos muchos hermanos que nos ven. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos ellos, y si tienen algunas preguntas cuando estén viendo el video por YouTube, pueden hacerlo ahí en los comentarios y nosotros les responderemos, ya sea directamente en el video o posteriormente en otras en vivos que hagamos. Pero les damos gracias a todas esas personas que se dejan inquietar un poco por la palabra de Dios a través de nuestras reflexiones y a través de compartir nosotros todo el conocimiento que Dios nos ha brindado a través de su gracia, ya que no somos merecedores de lo que Él nos da a diario, pero ha sido Él quien nos ha creado desde el principio y ha querido darnos, ¿verdad?, estos dones para poderlos compartir, porque los dones son para eso, para compartirlo con los hermanos, para compartirlo, para darlos a conocer, para que todos podamos encontrar en Dios ese Padre misericordioso, ese Padre amoroso, ese Padre que siempre quiere estar con los brazos abiertos para bendecirnos. Entonces a todos un fraternal saludo, tanto a los que están ahora mismo en vivo como a aquellos que ven por nuestro canal de YouTube, el canal personal que tenemos, que ya contamos con 178 suscriptores. Esperamos que en el transcurso del tiempo, de los años, podamos alcanzar más hermanos que estén pendientes de la palabra de Dios, porque lo que nosotros queremos es que aprendan, que puedan seguir este curso, esta experiencia, y puedan crecer espiritualmente, puedan gozar de todas las bendiciones que Dios nos tiene regalados. Entonces, que todo sea para la gloria de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo. Allá desde sus casas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, antes que nada queremos darte las gracias en esta noche por la vida que nos das, Señor. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de este lugar y de estos corazones que se disponen a escuchar tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y si estamos cansados, si estamos agobiados, si estamos tristes, si estamos estresados, Señor, tráenos paz, tráenos gozo, tráenos descanso del alma. Ven, Espíritu Santo, y en esta noche bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos, bendice a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Ven, Señor Jesús, y entra a nuestra casa, entra a nuestro hogar y sé el Señor de nuestras vidas. Hoy queremos poner en tus manos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros dolores, Señor. Queremos que tú primero perdones nuestros pecados y luego nos sanes, Señor.
Sánanos, Dios mío. Ven y entra a nuestro hogar. Llénanos, Señor, de tu presencia. Y danos la fuerza que le diste a esos hombres y esas mujeres especiales que elegiste para que cumplieran tu voluntad. Protégenos del COVID-19 que todavía sigue vivo en medio de este mundo. Pero en ti colocamos nuestra fe, en ti colocamos nuestra esperanza, a ti te damos el amor primero, porque tú eres lo más excelso que tenemos. No permitas que nos neguemos a tu amor, Señor. Ven, Espíritu Santo, y tráenos el amor de Dios. Llénanos y perdónanos de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas palabras y de nuestras malas acciones. Bendito seas, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces a leer el capítulo número 15 del libro del Éxodo. Si lo pueden seguir allá en sus casas o si quieren cerrar sus ojos y escuchar, porque la fe se desarrolla del oír la palabra. Entonces, vamos a escuchar. Capítulo número 15 del libro del Éxodo dice: el canto de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar los caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y mi salvación. Él es mi Dios, y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre, y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. El Señor hundió en el mar los carros y el ejército del faraón. Sus mejores oficiales se ahogaron en el mar rojo. Cayeron hasta el fondo, como piedras, y el mar profundo los cubrió. Oh Señor, fue tu mano derecha, fuerte y poderosa, la que destrozó al enemigo. Con tu gran poder aplastaste a los que se enfrentaron contigo. Se encendió tu enojo y ellos ardieron como paja. Soplaste con furia y el agua se amontonó. Las olas se levantaron como un muro. El centro del mar profundo se quedó inmóvil. El enemigo había pensado: los voy a perseguir hasta alcanzarlos y voy a repartir lo que les quite hasta quedar satisfecho. Sacaré la espada y mi brazo los destrozará. Pero soplaste y el mar se los tragó. Se hundieron como plomo en el agua tempestuosa. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu casa santa. Las naciones temblarán cuando lo sepan. Los filisteos se retorcerán de dolor. Los capitanes de Edom se quedarán sin aliento. Los jefes de Moab temblarán de miedo y perderán el valor todos los cananeos. Oh Señor, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo, hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que has hecho tuyo. Oh Señor,
llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. El Señor reina por toda la eternidad. El canto de María. Cuando los carros y la caballería del faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua del mar les cayera encima. Pero los israelitas cruzaron el mar como por tierra seca. Entonces la profetisa María, o Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y todas las mujeres le siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ella les cantaba: canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso, al hundir en el mar caballos y jinetes. El agua amarga. Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto de Sur, y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber el agua que allí había, porque era amarga. Por eso llamaron Mará a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor, y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua, y el agua se volvió dulce. Allí el Señor los puso a prueba, y les dio una ley y una norma de conducta. Les dijo: si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre Egipto. Pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Ojo que en la Biblia los números simbolizan algo. Y allí acamparon junto al agua. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta noche vamos a continuar la travesía del pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto, comenzando en la tierra de Gosén, ¿verdad? Y su salida por el poder de Dios hacia la tierra prometida, que era no más que la tierra donde ellos habían acampado y donde ellos habían hecho su campamento en los tiempos de Jacob. ¿Recuerdan? Jacob tenía su campamento junto a Siquem, y todo ese territorio primero había sido de Abraham, y Abraham se lo había heredado a su hijo Isaac, ¿verdad? Y después había existido la disputa, la pelea entre los dos gemelos, entre Esaú y entre Jacob, ¿verdad? Luego vemos cómo después de muchos años Jacob se va muy joven a Padán Aram, y allá conoce o está con su suegro Labán, y ahí conoce a Raquel, por la cual trabaja 14 años a su suegro Labán para poder casarse con la hija menor, la cual él amaba. Sin embargo, según la tradición de la época y de la zona, no se podía entregar a la hija menor antes de que la mayor no se casara. Por eso, Labán, muy astuto y vivo, engaña a su yerno y le entrega también a su hija mayor, que es Lea. De ese matrimonio, o de esos matrimonios,
junto con el concubinato de Silpa y de Bilhá, surgen los 12 hijos de Israel. 2 hijos de la amada Raquel, que serían José y Benjamín, y los otros repartidos entre los 4 hijos o los 4 hijos de Lea, más Dina, que es la única mujer hija de Jacob, y los otros hijos, ¿verdad?, de las otras mujeres de las 2 concubinas, 2 de Bilhá y 2 de Silpa. Bueno, y ahí se reúnen, bueno, Lea creo que tuvo 6 hijos, perdón. Entonces, ahí se reparten entre ellos. Pero ¿qué ocurre? Que como Jacob es el eterno enamorado de Raquel, y Raquel le da a José, él entonces lo que hace es que le entrega todo el amor y toda la progenitura a su hijo primogénito de la mujer que él amaba. Y ahí comienza lo que nosotros llamamos la envidia y el odio de los otros hermanos, de los otros 10 hermanos. ¿Qué sucede ahí? Ellos venden a José, José es vendido y llega a Egipto como esclavo, y a partir de ahí él comienza a surgir por voluntad de Dios hasta llegar a ser gobernador de Egipto. Y a partir de ahí, cuando hay una extensa sequía de 7 años, José logra perdonar a sus hermanos, se reconcilia con ellos y trae a todo el campamento que estaba junto a Siquem, en la tierra de Canaán, ¿sí? Se los trae para Egipto, para la zona de Gosén, y ahí duran 430 años. ¿Para qué estoy haciendo este recuento? Para poder entender el contexto de lo que estamos viviendo. Es un retorno. Miren, en la vida espiritual, en la vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida de Israel, en la vida de la humanidad, hay una salida y hay un retorno. La tierra prometida es el paraíso donde vivía Adán y Eva en comunión con Dios. Todo esto de que el pueblo de Israel sale de la tierra de Canaán y dura 430 años metido en Egipto, y luego es liberado por Moisés y llevado, ¿verdad?, y cruza el Mar Rojo, y ahora lo que vamos a ver no es más que una pequeña alegoría a la peregrinación que siempre ha tenido la raza humana desde que cometió el pecado original. ¿Cuál es el retorno? Regresar al paraíso. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, que es el Moisés verdadero, que es el profeta verdadero, elegido por Dios desde antes de que el mundo fuera mundo. ¿Sí? Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Moisés. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, la iglesia cristiana, todos los que creen en Jesucristo y cumplen sus mandamientos. Entonces, ellos están haciendo la travesía de retorno a la tierra de Canaán, que es simbología del paraíso, de la tierra prometida. Entonces, al salir, al ver el poder magnánimo, el poder grandioso de Dios, que ellos veían que estaban perdidos, porque en un lado estaba el mar, en el otro lado estaba el desierto, y estaban entre esas dos cosas, no se podían devolver porque venía el ejército del faraón furioso, los iba a destruir, los iba a matar, iba a violar a sus mujeres, iba a matar a sus hijos, e iban a volver a la esclavitud. Ellos ven cómo Dios, su Dios, el Dios que respalda a Moisés, hace una obra maravillosa. Primero parte el mar en dos y hace que ellos crucen por tierra seca. Y posteriormente, cuando ellos veían que los egipcios con sus carros y sus armas y su ejército iban a hacer lo mismo, ven cómo Dios les tira el mar encima y los ahoga a todos.
no queda ningún soldado vivo de Faraón. Eso hace que Moisés reconozca a través de un canto la grandeza de Dios. Cómo ese Dios maravilloso lucha por su pueblo, así como lucha por su iglesia en estos momentos. Cristo nunca ha abandonado a la iglesia católica, nunca la ha abandonado. Y aunque en la iglesia católica existan muchos errores de personas, porque la doctrina católica es santa, es bendita y es guiada por el Espíritu Santo. La doctrina católica tiene hombres y como tales fallan y como tales algunos se introducen y tienen la facilidad de meterse dentro de la iglesia y se aprovechan de las ventajas que da ser clérigo. Pero la iglesia también somos tú y somos yo y soy yo. Y lo que hacemos en la vida y estos espacios de reflexión fortalecen a la iglesia. Esto hace parte de ser iglesia. Compartir la palabra, transmitir la palabra, entender todo este contexto. Entonces, aquí vemos cómo Moisés, como líder y representante del pueblo, canta a Dios, lo alaba, lo bendice, reconoce su poder, reconoce lo que hace. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros, los seres humanos, todos los días de nuestra vida. Reconocer que es Dios que por su misericordia nos mantiene vivos a diario. Que nuestro trabajo, que nuestra salud, que nuestro dinero dependen de Dios. Si Dios no nos da la vida, nada de lo que hemos hablado ahorita funciona. En la tumba, en el sepulcro, no sirve la belleza, no sirve el prestigio, no sirve las camionetas, no sirven los viajes, no sirve el apellido, no sirve nada. Y el único que nos sostiene vivos es Dios. Entonces vemos luego después que a ese canto de Moisés le sigue un canto de una mujer que se llama María o Miriam, la famosa Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés. Y ella, en nombre de las mujeres, fíjense algo muy importante. Primero comienzan cantando y reconociendo la grandeza de Dios Moisés, como hombres, como los hombres. Pero las mujeres no se quedan atrás y ellas también reconocen la grandeza de Dios por medio de Miriam, quien con pandereta comienza a cantar y a alabar a Dios junto con otras mujeres. Luego, ¿qué ocurre? Moisés obviamente tiene que hacer de que el pueblo se movilice. Deben dejar el Mar Rojo. Ya la experiencia del Mar Rojo pasó y deben continuar hacia la tierra prometida. No sin olvidar la grandeza de Dios. Y durante 3 días caminan por el desierto y no encuentran agua. Otro problema más. Pobre Moisés. ¿En qué lío lo ha metido el Señor? Con toda esta gente quejona, con toda esta gente que prefiere la esclavitud en Egipto que a forjarse su propio destino, forjarse su propia historia, independizarse de Egipto y decir, aquí está Israel como nación, como pueblo, como el pueblo elegido por el Dios verdadero. Ellos preferían volver a la esclavitud, volver a la idolatría y a las costumbres egipcias que enfrentarse a las dificultades. Miren, como personas de fe, nosotros debemos entender que Dios nos llama, Dios nos va a llamar, Dios va a estar con los brazos abiertos, Dios va a estar esperándonos. Pero el hecho de que nosotros nos acerquemos a Dios siempre nos va a traer problemas. Siempre va a ser difícil. Porque Satanás, al igual que el faraón, no va a querer que tú te liberes de tu pecado. No va a querer que tú te libres de su poder y te libres de su esclavitud.
Todos somos esclavos de Satanás por medio del pecado. Y Cristo murió en la cruz para darnos la libertad y la paz que necesitábamos, y por medio de la gracia en Él, por su sangre, y por medio del Espíritu Santo somos libres. Pero eso no quiere decir de que no va a haber dificultades, de que no va a haber problemas, de que no va a haber condiciones adversas. Esto está pasando. Los israelitas acaban de salir de la esclavitud, pero no fueron a Dubái. No van a ir a Hawái. No van a estar en Suiza. Les toca duro. Y les toca forjar. ¿Cómo se llama? Forjar. El hierro, el acero, la plata se forjan en el fuego. Forjarse. ¿Sí? Y entonces comienzan a caminar. Mire, a los 3 días. Solo habían pasado 3 días y ya estaban quejándose. ¿Sí? Y entonces es cuando comienzan y llegan a un lugar. Y ese lugar hay agua. Después de 3 días de no haber bebido agua. Y entonces cuando van a beber el agua es amarga. Y por eso le ponen a ese lugar Mará, que significa amargo. Pero ¿qué pasa? La gente comienza a murmurar, a hablar mal de la gente, de Moisés. Porque así pasa. Aún aquellos que servimos al Señor de muchas maneras, hablan mal de nosotros. Pero eso hace parte del quehacer de este oficio, del quehacer de esta vocación. También se habla mal de los sacerdotes, de las religiosas, de aquellos que están trabajando o que están prestando un servicio en la iglesia. Lo importante es que hablen mal de ti, perfecto, pero que sea mentira, que sea calumnia, no que sea una verdad. Y eso depende de ti y del compromiso que tú tengas. Entonces ellos comienzan a quejarse y le dicen: ¿y ahora qué vamos a beber, Moisés? Y Moisés hace pues lo que le toca, pedirle ayuda a Dios, orarle al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Le muestra un arbusto. El capítulo 38 del libro de la sabiduría dice de que Dios le da conocimiento y sabiduría al médico para curar las enfermedades, como también ha hecho las plantas como medicina, ¿sí? Para que el hombre cure sus enfermedades. Este capítulo tiene mucho de 2 cosas. Primero, de 3 cosas. Primero, la alabanza y la gloria a Dios. Hay que alabar a Dios. Hay que agradecerle a Dios. Segundo, Dios como nuestro sanador. Dios nos sana no solamente el cuerpo, sino lo más importante, el alma. Y hay muchos casos específicos en que el Señor restaura familias, restaura parejas, matrimonios, restaura relaciones entre padres e hijos, restaura relaciones entre hermanos. La historia de José y de sus hermanos es una muestra hermosísima de cómo Dios actúa, y si las personas se dejan llevar por Él, cómo restaura familias enteras. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés ve el arbusto y lo echa en el agua, y por voluntad de Dios y por gracia divina, el agua se volvió dulce. La amargura de la vida del hombre sin Dios. Miren que aquí hay un ejercicio espiritual. Hay una necesidad. No han bebido agua, hay una necesidad. Y cuando ellos intentan resolver el problema por sí mismos, encuentran el agua amarga. Así como muchos de nosotros tratamos de resolver nuestra vida solos, sin la ayuda y sin la dirección de Dios. Y nuestra vida se vuelve amarga. Y esto no solamente lo digo para los que están viendo en este momento esta reflexión, o para los que lo ven en el canal de YouTube. Lo digo para que ustedes lo analicen en sus familiares, en sus hijos, en la vida de sus hermanos, en la vida de sus primos, en la vida de sus propios padres, hasta en la vida misma de ustedes. Como cuando uno trata de vivir la vida sin Dios,
la vida se vuelve amarga. Pero ¿qué sucede cuando nosotros invocamos la presencia de Dios? Cuando nosotros le decimos a Dios, ven, entra a mi vida, ven, ayúdame. Dios nos guía y Dios nos muestra la solución. Y esa solución, que es su presencia, vuelve dulce nuestra vida, aunque estemos en un desierto. Y sigamos hablando, sigamos leyendo. Dice, ahí el Señor lo puso a prueba y les dio una ley y norma de conducta. Les dijo algo sencillo. Algo sencillo. Les dijo, si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, Él se está identificando. Porque todo el libro del Éxodo es responder la pregunta, ¿quién es Yahvé para que yo lo obedezca? Esa es la pregunta central del Éxodo. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el título del libro, la salida. No, es que el Éxodo es el libro es de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Sí, ese es el acontecimiento histórico. Pero el verdadero sentido del libro, a diferencia del Génesis, que es de dónde vengo, cuál es mi procedencia, el libro del Éxodo me trata de responder la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Señor para que yo lo obedezca? Y fíjense lo que dice aquí, en el versículo 26. Si ponen ustedes toda mi atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, ojo, no lo que a ti te agrada. La fe no es algo que dependa de tu gusto. No tiene que acomodarse a lo que tú quieras o a lo que tú pienses. Tú tienes que adaptarte a Dios, no Dios a ti. Tú tienes que adaptarte a lo que Dios le gusta, porque Él es el creador. ¿Sí? Tú tienes que adaptarte a lo que Dios exige o a lo que Dios pide. No tú a tratar de acomodar o que Dios se acomode a ti, como lo hacen muchos ateos y muchas personas agnósticas y muchas personas que se alejan de Dios o que viven alejadas de Dios, porque Dios no se acomoda a ellos, a su mente finita. Tratan de meter el océano en un vaso de agua, porque nuestro cerebro, nuestra mente, es como un vaso de agua. Y Dios es más vasto que todos los océanos juntos. Entonces, Él dice, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Ninguna de las plagas les caerá a ustedes. Pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Aquí no está diciendo Dios una gran verdad, yo los sano a ustedes. Después llegaron a Elim, donde habían 12 manantiales de agua. El número 12 siempre es comunidad, siempre es nación. Por eso los 144,000 es un número simbólico, que significa la nación de las naciones, o sea, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la nación de todas las naciones, de todos los bautizados en Cristo Jesús. Entonces, fíjense, ellos llegan, ellos eran 12 tribus. Los ejércitos de Israel eran 12 tribus. ¿Y cuántos manantiales habían? Habían 12, o sea, había un manantial por cada tribu. O sea, había un manantial, si lo llevamos al Apocalipsis, va a haber un manantial por cada nación. ¿Sí? Y había 70 palmeras. El número 70 en la palabra de Dios es muy importante. 70 palmeras. Y allí acamparon junto al agua. Bueno, quiero compartir con ustedes esta noche, para la gloria de Dios, unos pequeños textos auxiliares, para que reforcemos ahí lo que hoy la palabra de Dios en el capítulo 15 ha querido compartir con nosotros. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dice, el gran mandamiento. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarle. Está hablando Moisés.
para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. Los mandamientos de Dios se practican, no se memorizan, se practican. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. O sea, los mandamientos de Dios deben enseñarse de generación en generación. Y así vivirán muchos años. Eso es una promesa. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Aquí puede decirse también, por lo tanto, católicos y cristianos, pónganlos en práctica realmente. Así les irá bien. Dios está prometiendo, así les irá bien. Y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Es una promesa. Tal como el Señor y Dios de sus antepasados se los ha prometido. Dios promete. Y Dios cumple todo lo que promete. Oye, oh Shema, Israel. El Señor nuestro Dios es único Señor. Sigue Éxodo respondiéndonos la pregunta que hizo el faraón en Éxodo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No debe haber nada que ocupe el lugar primero de Dios en tu corazón. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios es el máximo amor que tenemos los seres humanos. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente. Continuamente. A los niños desde pequeños hay que enseñarles los mandamientos de Dios y a que los cumplan. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Voy a repetir nuevamente cuándo es que hay que enseñarle a los niños la palabra de Dios. No cuando estén viejos, no cuando ellos decidan. ¿Sí? No cuando ellos decidan. Es tu deber y obligación como padre de familia, y si es posible como abuelo o como padrino de bautizo o de bautismo, enseñarle a tus hijos, nietos, ahijados la palabra de Dios desde pequeño, cuando te acuestes y cuando te levantes, todos los días de tu vida. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como señales. Fíjense, desde Deuteronomio nos están diciendo cómo nos identificamos con Dios o con Satanás. La señal de la bestia se marca en la mano y en la frente como una señal de la bestia, el 666. ¿Pero por qué? Porque Satanás está haciendo una copia burda, como todo lo que él hace, burdo, de marcaje de propiedad de Dios. Dice, lleva estos mandamientos atados a tus manos. Atado. Dios dice, ata mis mandamientos en tus manos. Satanás dice, marca con el 666 a los míos en la mano. Y luego dice aquí en Deuteronomio, y en la frente como señales. ¿Sí? Marca los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios en tu mano, llévalos, átalos y márcalos en la frente. Y que eso sea señal de que eres mío, dice el Señor. Satanás viene haciendo una copia y dice, a los míos, márcalos con el 666 en la mano, como lo hace Dios, y en la frente, como lo hace Dios, pero haciendo una copia. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Miren la importancia de la palabra de Dios y cómo se debe enseñar desde pequeño. Vamos ahora al Evangelio de San Mateo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29. La casa bien o mal fundada. Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo.
Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Como la alabanza, ¿verdad? Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa. Aquí Jesús no te está prometiendo que si tú cimientas la casa sobre él, no va a haber problemas. Van a venir problemas, van a venir circunstancias difíciles, van a venir enfermedades. Pero tú estás tan bien edificado que lo vas a soportar con ayuda de él. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Los principios del mundo, los valores del mundo son como la arena. Cambian, se mueven. Hoy están aquí, mañana no están. Mientras que los principios, valores, mandamientos y leyes de Dios son siempre los mismos, como una roca sólida. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Siempre pasa así. En un hogar donde no hay Dios, se derrumba. En una casa donde está Dios, aunque llegue la enfermedad, Dios nos dice: yo soy el que te cura. Dice: crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Y qué gran desastre es cada vez que un hogar se destruye. Qué feo o qué terrible para Dios es ver un hogar que el adulterio lo destruye, que el maltrato lo destruye, que el abuso lo destruye. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a ver qué nos dice uno de los discípulos, el discípulo amado. Vámonos a primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Dice: el mandamiento del amor. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice: yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio, Deuteronomio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes. Porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado cegado o ciego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí cómo quien vive como vivió Jesucristo, como enseña Jesucristo, es un verdadero cristiano. El cristiano no es solamente de palabra. Como decía la canción de Ricardo Arjona, Jesús es un verbo, no un sustantivo. Ser católico es practicarlo, es
vivir activamente la Eucaristía, es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, es sentir cada fiesta católica con algo especial y sobre todo es disfrutar la presencia en el Santísimo Sacramento del altar, para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final. Quiero decirles que si tienen preguntas, déjenmelo en sus comentarios para prepararlas, las respuestas. Si tienen alguna pregunta de este tema o de los temas que hemos nosotros visto anteriormente, pongan las preguntas, que nosotros un día de esto hacemos un especial de preguntas y respuestas. Vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir este espacio. Te pedimos que nos acompañes en esta noche viernes para irnos a dormir en paz, para que a través de tu Espíritu Santo podamos encontrar y hallar el descanso a nuestra alma y la salud para nuestras dolencias. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por tus oraciones y por interceder siempre ante tu Hijo Jesucristo por nosotros. Bendice a Puerto Colombia, Señora nuestra. Puerto Colombia es tuya. Ruega porque el Señor no permita que esta tierra se siga manchando de sangre. Bendice a todos los que vivimos aquí y aleja todos los males. Bendito y alabado seas, Señor. Que se haga siempre tu santa voluntad. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.